Antes de empezar el vídeo, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Luis Medina, Eduardo Hernández, Giovanni Valdez Corona y Kroos Stale. Gracias por su apoyo y aportación al canal. Sin más que decir, que empiece el vídeo. Capítulo 5. Megumi se hundió en el sofá junto a su mochila, dejando escapar un profundo y cansado suspiro. Su mirada vagó hacia arriba, primero al techo en blanco y luego a la lámpara apagada, perdido en sus pensamientos. Otro día de escuela había llegado y se había ido, solo otro tramo de horas monótonas como el primer día. Había sido un día sin incidentes, marcado solo por breves interacciones con Itsuki y Yotsuba, y aburrido. Optar por pasar el recreo en el salón en lugar de aventurarse a la cafetería solo había profundizado su sensación de aislamiento. Pero en verdad, Megumi no tenía ningún interés en relacionarse con sus compañeros de clase. Y sus compañeros parecían sentir lo mismo. Nadie se le acercó ni le dirigió la palabra directamente. Eran indiferentes a su presencia. La única atención que recibía eran las miradas ocasionales, probablemente por su innegable buen aspecto, y algunas burlas en voz baja de un grupo particular de chicos por su nombre. Pero él respondía a todo con silencio. Después de todo, realmente no importaba lo que pensaran de él. Megumi había enfrentado cosas mucho peores que ser molestado por adolescentes al azar. Mientras pasaban los momentos tranquilos y monótonos, sus párpados se volvieron pesados. Megumi estaba cansado, no, estaba exhausto. Después de todo, no había dormido la noche anterior. Las 4 largas horas que pasó en la escuela no habían hecho nada por aliviar su fatiga, y se sentía incluso peor que por la mañana. Podría desmayarse en cualquier momento. Pero no podía permitírselo. Sus pensamientos se dirigieron a su próxima obligación: enseñar a las hermanas Nakano. Maruo había mencionado que debía darles clases 2 veces por semana, dejando a Megumi la elección de los días. Parecía justo. Era martes, así que tenía sentido elegir uno de los otros 3 días para dar la lección. Definitivamente no estaba en condiciones de hacerlo hoy. Pero no es que fuera a marcar una diferencia. Las Nakano probablemente esquivarían su clase otra vez. ¿Qué haría cambiar su opinión tan repentinamente? Claro, podría esperar hasta el final de la semana para dar la lección, pero solo quería quitárselo de encima. Cuanto antes diera esta segunda lección, más tiempo tendría sin tener que lidiar con este trabajo. ¿Y por qué posponer hasta mañana lo que puedes hacer hoy? Eso era lo que Tsumiki siempre le decía. Bien, esta situación en particular era diferente, y su hermana probablemente se frustraría con él por aplicar su consejo a algo de lo que no aprobaría, pero, lo que sea. Con ese pensamiento, Megumi se impulsó hacia arriba, o lo intentó. Cada músculo de su cuerpo protestó mientras se obligaba a ponerse de pie, con sus extremidades sintiéndose más pesadas de lo habitual. El sofá, aunque incómodo, era preferible a moverse cuando estaba tan agotado, lo cual era patético. Realmente estaba fuera de forma. Megumi se estiró ligeramente, dejando escapar un suspiro silencioso antes de enderezarse. Tras unos segundos, tomó su mochila y se dirigió a la puerta del apartamento. Era trágico, en realidad, que hubiera pasado solo unos minutos en casa antes de volver a salir. Tomó la llave del apartamento de la mesa, caminó hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo tenue, cerrando la puerta tras de sí. Se dirigió hacia el ascensor pero giró a la izquierda, optando por las escaleras como de costumbre. Megumi descendió con una creciente sensación de desapego, su expresión volviéndose cada vez más distante. Sus manos se metieron en los bolsillos mientras pasaba por el vestíbulo, sin siquiera molestarse en mirar a los empleados. Sabía mejor que esperar que levantaran la vista de su trabajo para reconocer un simple asentimiento suyo. Llegó hasta la salida del edificio antes de salir y ser recibido por la luz de la tarde. Sus ojos se entrecerraron brevemente, pero rápidamente se obligó a adaptarse. Había estado afuera hacía solo unos minutos, así que no debería haber sido difícil aclimatarse de nuevo. Caminó, y siguió caminando. Las calles estaban más silenciosas de lo habitual, con solo el ocasional susurro de las hojas en la acera rompiendo el silencio. Bajó ligeramente la cabeza, sintiendo que el peso sobre sus hombros se hacía más pesado. Esto es tan estúpido. Tomó una profunda bocanada de aire, intentando mantener una postura erguida mientras levantaba la mirada.
El Pentágono no estaba lejos, así que su caminata no sería larga, pero cada paso hacía que sus pies dolieran. Esto es un gran problema. No podía permitirse que el agotamiento lo venciera, no ahora cuando necesitaba mantenerse alerta ante cualquier amenaza. Megumi frunció el ceño ante el pensamiento. No estaba en condiciones de dar clases a las hermanas Nakano, y mucho menos de protegerlas. ¿Qué clase de protector era? Sacudiendo la cabeza, Megumi intentó apartar esos pensamientos. Tenía Shikigami fuertes que podían manejar cualquier amenaza. Estar fuera de forma no significaba mucho cuando sus Shikigami seguían siendo tan formidables como siempre. Pensar en sus Shikigami lo hizo detenerse, alzando ligeramente las cejas. Aún no había revisado los clones de Rabbit Escape, se recordó. Probablemente debería hacerlo, por si acaso. Cerró los ojos por un momento, tomando una profunda bocanada de aire mientras dejaba de caminar. Se concentró en sentir la presencia de los clones, esperando tranquilizarse de que aún tenía control sobre la ubicación de las Nakano. Pasaron los segundos, y no sintió nada. Su ceño se profundizó. ¿Realmente estaba tan fuera de práctica que no podía sentir a sus propios Shikigami? Pero entonces, un atisbo de alivio lo invadió al comenzar a sentir 5 presencias débiles a unos cientos de metros adelante. Pequeñas emisiones de energía maldita, casi imperceptibles, pero allí. 3 estaban en el Pentágono, probablemente dentro del Penthouse Nakano. Las otras 2 estaban fuera del edificio, posiblemente llegando a casa. Podía sentirlas. Así que, después de todo, no estaba completamente fuera de forma. Pero eso no significaba que su situación fuera buena. El hecho de que tuviera que concentrarse tanto para sentir a los Shikigami era preocupante. Megumi tomó nota mental de entrenar sus sentidos con más diligencia cuando el tiempo, o tal vez su voluntad, lo permitiera. Con ese pensamiento en mente, reanudó su caminata hacia su lugar de trabajo. Tras unos momentos, el gran edificio apareció a la vista, luciendo tan lujoso como siempre. Al acercarse, Megumi escaneó los alrededores, buscando a las 2 hermanas para confirmar que sus sentidos eran precisos. En cuestión de momentos, divisó a un par de chicas dirigiéndose hacia las puertas automáticas, caminando lado a lado. Una llevaba la típica camisa blanca de Asahi High, con un cardigan verde atado a la cintura. Cabello corto y de estilo tomboy. La chica a su lado llevaba un blazer negro sobre un cardigan azul, con cabello de longitud media y un par de audífonos alrededor del cuello. A juzgar por sus peinados y accesorios, supuso que las chicas eran Ichika y griega. Miku. Si recordaba correctamente. Se acercó a ellas en silencio mientras entraban al edificio, sin que notaran su presencia. Consideró llamarlas, pero la verdad era que probablemente no era capaz de hablar en voz alta en ese momento. Megumi miró al guardia de seguridad, quien lo reconoció y respondió con un asentimiento de reconocimiento antes de ingresar un código en el panel electrónico detrás de él. Las puertas automáticas se abrieron, y Megumi entró tras Ichika y Miku, cerrando brevemente los ojos para protegerlos de las luces intensas antes de volver a abrirlos. Las hermanas seguían sin notar su presencia mientras avanzaban más adentro del vestíbulo. Sabiendo que acercarse sigilosamente sería una mala idea, Megumi carraspeó. Hola, dijo en voz baja pero lo suficientemente alta para que lo oyeran, haciendo que tanto Ichika como Miku se detuvieran en seco y se giraran hacia él. «¿HMM?» murmuró Ichika, pero en cuanto reconoció a Megumi, una sonrisa cortés se extendió por su rostro. «Oh, hola Megumi-kun. No esperaba verte aquí hoy». Miku lo observó en silencio durante unos segundos, sus ojos azul oscuro analizando su rostro antes de girarse y continuar su camino. Megumi no se inmutó por su indiferencia, pero la expresión de Ichika cambió a una leve frustración al notar el comportamiento de su hermana. «Oye», llamó suavemente a Miku, con voz gentil pero firme. «Saluda a Megumi-kun. La educación es la base de todo, después de todo». Miku miró hacia atrás a Ichika, luego a Megumi, y murmuró. «Buenas tardes», antes de volver a girarse. Megumi la observó irse, no particularmente ofendido por su respuesta cortante. Después de todo, sería un hipócrita si le disgustaran las respuestas breves. Ichika suspiró y se giró hacia él con una mirada apologética. «Lo siento por ella», dijo en voz baja.
No hay problema, respondió Megumi simplemente, y un breve silencio se instaló entre ellos. Ichika lo estudió un momento, con su expresión convirtiéndose gradualmente en un ceño fruncido al notar el cansancio grabado en sus facciones. Era claro que necesitaba unas horas de sueño. Consideró preguntarle si estaba bien, pero dudó por dos razones. 1. Era obvio que no estaba exactamente bien. 2. No quería insistir, algo que entendía muy bien. Así que, en lugar de entrometerse en su vida, decidió probarlo un poco. Entonces, comenzó Ichika, inclinándose ligeramente mientras su tono adoptaba un toque juguetón. ¿Sabes quién soy, verdad? Ichika, respondió él con sencillez, e Ichika aplaudió encantada. Bingo. Exclamó, sonriendo. ¿Y la de allá? Señaló hacia la espalda de Miku que se alejaba. Miku, respondió Megumi, aunque no estaba del todo seguro, parecía coincidir con lo que recordaba. Los audífonos eran una pista bastante obvia después de todo. Buen trabajo. Dijo Ichika, complácida con su desempeño considerando que apenas las había conocido. Luego le hizo un gesto para que la siguiera. Supongo que estás aquí por una lección, ¿verdad? Bueno, vamos. Aunque parecía más listo para una siesta que para una clase, Ichika se abstuvo de juzgar sus decisiones, optando en cambio por guiar el camino. Megumi siguió a Ichika, metiendo instintivamente las manos en los bolsillos. Bajó ligeramente la cabeza para proteger sus ojos del duro resplandor de las luces de construcción en el techo mientras se acercaban al ascensor, donde Miku ya esperaba de espaldas. Ichika se colocó junto a Miku frente a las puertas del ascensor. Miku la miró brevemente antes de apartar la vista, sin devolver la sonrisa que Ichika le ofreció. Este era el comportamiento típico entre las dos. El silencio cayó entre los tres mientras esperaban el ascensor, un silencio que Megumi agradeció. No tenía interés en charlas triviales. Unos segundos después, el ascensor llegó con un suave ding, las puertas metálicas deslizándose para revelar el pequeño espacio cerrado en su interior. Miku entró primero, seguida por Ichika, que se colocó a la izquierda de su hermana. Megumi entró último, posicionándose lo más lejos posible de las hermanas dentro del reducido espacio. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave zumbido, y una música suave y familiar comenzó a sonar desde altavoces ocultos. Ichika suspiró contenta. Ah, me encanta esta canción, comentó con una sonrisa nostálgica. Trae tantos recuerdos. Tanto Megumi como Miku permanecieron en silencio. Sin desanimarse, Ichika ladeó ligeramente la cabeza mientras miraba a Miku. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo en el Pentágono? Reflexionó en voz alta, levantando un dedo a sus labios. 3 años. 3 años, confirmó Miku en voz baja. Ichika tarareó en reconocimiento, con su mirada desviándose hacia la luz del techo. Mudarse al Pentágono había marcado un cambio significativo en sus vidas, un final gradual a las dificultades que siguieron a la muerte de su madre. Una mirada contemplativa cruzó el rostro de Ichika antes de sacudir esos pensamientos. Su mirada entonces cayó sobre Megumi, que parecía perdido en sus pensamientos. Decidiendo iniciar una conversación, preguntó. Entonces, Megumi-kun, ¿cuáles son tus planes para la clase de hoy? No estaba particularmente interesada, estudiar no era su cosa favorita, pero el silencio se sentía pesado, y quería llenarlo. Megumi no necesitó pensar antes de responder con tono plano. Lo que ustedes pidan. Ichika hizo una pausa por un momento, alzando ligeramente las cejas por la sorpresa. Luego, una sonrisa juguetona apareció en sus labios. Valiente de tu parte asumir que participaremos, bromeó, aunque había un dejo de verdad en sus palabras. Megumi no respondió, con su mirada volviéndose distante. El aroma del perfume de Ichika era fuerte en el espacio confinado, y empezaba a hacerle sentir náuseas. La sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Ichika al notar su falta de respuesta. Recordó rápidamente que parecía exhausto, y se dio cuenta de que recordarle los desafíos que lo esperaban en el trabajo no era la mejor idea. Incómoda, cambió el peso de un pie al otro, con su mente corriendo en busca de algo que decir. Su mirada finalmente se posó en el panel de control del ascensor, y un recuerdo surgió. Miku. Llamó Ichika, girándose hacia su hermana con una sonrisa traviesa. ¿Recuerdas aquel día que nos quedamos atrapadas en el ascensor?
Miku la miró, con su expresión ensombreciéndose un poco. Ichika se llevó una mano a la barbilla, recordando. Fue solo unas semanas después de mudarnos aquí, no sabíamos mucho sobre ascensores en ese entonces. Ichika rió ante el recuerdo. Debes recordarlo bien, ¿verdad? Bromeó. Después de todo, fuiste tú la que entró en pánico. El rostro de Miku se agrió aún más. ¿Realmente Ichika iba a sacar a relucir un momento tan vergonzoso delante de alguien más? Aún puedo ver tu cara cuando el ascensor dejó de moverse, continuó Ichika, dándole un codazo juguetón a Miku. Miku entrecerró los ojos hacia Ichika, lanzándole una mirada que claramente decía por favor para, pero Ichika, atrapada en la nostalgia, no pareció notarlo. Te aferraste a mí, llorando como bebé y llamando a papá, ¿recuerdas? Añadió Ichika, haciendo que el rostro de Miku se sonrojara de vergüenza. Solo era una niña, murmuró Miku entre dientes. Por supuesto que reaccionaría mal. Sí, y también muy ingenua. Exclamó Ichika mientras más recuerdos surgían, con su expresión iluminándose. Incluso dijiste que el oxígeno se acabaría y nos asfixiaríamos. Ichika, susurró Miku, con su expresión empeorando por segundos. Para de hablar. Y por un momento, realmente pensé que te ibas a desmayar, continuó Ichika, claramente no terminada aún. Te pusiste pálida como una sábana después de solo unos minutos. Ya basta, dijo Miku secamente, con la paciencia agotándose. Oh, ¿y recuerdas qué pasó después? Ichika sonrió, disfrutando la situación. Los ojos de Miku se abrieron ligeramente, temiendo lo que su hermana estaba a punto de compartir. Pediste dormir en mi habitación durante 2 semanas enteras. La pura diversión en el rostro de Ichika mientras avergonzaba a su hermana era impagable. Como buena hermana mayor, prosperaba burlándose de sus hermanas menores, después de todo, ese era el orden natural de las cosas. Miku permaneció en silencio, apretando los puños mientras su expresión se tensaba. Ichika se llevó una mano a la boca, claramente deleitándose con la reacción de su hermana. Ni siquiera querías acercarte a un ascensor durante meses, añadió casualmente. Pero no te preocupes, dijo, pisando ligeramente el suelo del ascensor como si lo probara, es seguro. Y puedo tomarte de la mano si quieres. Miku quería desaparecer, evaporarse en el aire o hundirse en el suelo. Eres extremadamente inconveniente, siseó en voz baja, incapaz de encontrar algo más que decir. Ichika rió. Son solo recuerdos, ¿sabes? Dijo, intentando sonar sabia. Buenos o malos, aún moldean quiénes somos. Ichika de repente pareció recordar que había una tercera persona presente. Su mirada se desvió hacia un lado hasta posarse en Megumi. Su sonrisa se ensanchó mientras se inclinaba hacia él. ¿No estás de acuerdo, Megumi-kun? Miku apartó la mirada de ellos, con el rostro mezcla de frustración y vergüenza. Ni siquiera se molestó en mirar la expresión de Megumi después de todo lo que Ichika acababa de decir. Maldita su hermana y su bocota. Pero Megumi no respondió a Ichika. De hecho, mantuvo su mirada fija en el techo, completamente indiferente a la conversación. La sonrisa en el rostro de Ichika flaqueó al absorber su silencio. Megumi-kun, murmuró, intentando captar su atención. Pero no funcionó. ¿La estaba ignorando? No exactamente. Megumi no les estaba prestando atención en absoluto. Ni siquiera había escuchado la historia de Ichika. No tenía interés en oír los asuntos de las hermanas Nakano, aunque estuviera sucediendo justo a su lado. Estaba más ocupado intentando no toser incontrolablemente debido al perfume abrumadoramente fuerte de Ichika. No importaba cuánto intentara mantener la distancia, ese dulce aroma seguía asaltando sus sentidos. Debería haber tomado las escaleras, un repentino chasquido de dedos captó su atención, y sus ojos se desviaron hacia un lado, encontrándose con la mirada confundida y ligeramente preocupada de Ichika. ¿Me escuchaste? Preguntó, haciéndolo parpadear confundido. ¿Me estabas hablando? Preguntó a su vez. Su respuesta respondió su pregunta demasiado bien. El ceño de Ichika se profundizó. ¿Cómo podía no escuchar algo que estaba sucediendo justo a su lado? Olvídalo, murmuró, inclinándose ligeramente hacia atrás para darle más espacio. Sus ojos estudiaron su rostro un momento antes de preguntar. ¿Estás bien? Megumi no respondió inmediatamente, luego simplemente se encogió de hombros.
Sí, dijo con tono plano. Y Chika continuó estudiándolo unos momentos antes de suspirar y girarse hacia Miku, intentando recuperar su actitud despreocupada. ¿Escuchaste eso, Miku? Preguntó, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Miku aún evitaba su mirada. Y Chika continuó. No escuchó nuestra historia. ¿Puedes creerlo? Bien, respondió Miku, con tono seco y avergonzado. Tal vez debería repetirla, sugirió Ichika inocentemente, haciendo que los ojos de Miku se clavaran en ella. ¡No! Dijo, con la voz un poco más alta de lo habitual. Que seguía siendo baja, pero aún así. Ichika rió de nuevo, aliviando la pequeña tensión que se había acumulado. Burlarse de su hermana era mucho más simple que intentar descifrar a Megumi, después de todo. Finalmente, el ascensor llegó a su piso, y las puertas se abrieron con un suave zumbido mecánico, revelando el pasillo que conducía al apartamento Nakano. Esta vez, Megumi fue el primero en salir, inhalando ansiosamente el aire fresco. Miku lo siguió de cerca, aún visiblemente afectada por las burlas. Por supuesto, mostrar que le molestaba había sido un gran error. Ichika fue detrás de ella, con un brillo de diversión en los ojos mientras observaba a su hermana. ¿Estás bien, Miku? Preguntó inocentemente, con voz cargada de fingida preocupación. Pareces molesta, ¿pasó algo? Miku le lanzó una mirada poco impresionada antes de enfocarse en la puerta del penthouse adelante. Ichika rió suavemente, posicionándose entre Miku y Megumi mientras caminaban. Estoy intentando tener una conversación aquí, dijo con reproche juguetón. Es bastante grosero ignorar a tu hermana mayor. Hablas demasiado, murmuró Miku, con tono directo pero no hostil. Rebuscó en su bolsillo las llaves y comenzó a abrir la puerta. Pero eso es algo bueno, ¿no? Comentó Ichika casualmente mientras Miku abría la puerta y entraba. Luego se giró hacia Megumi, intentando involucrarlo una vez más. ¿Y tú, Megumi-kun? ¿Me complacerás con una conversación? Preguntó. Megumi no respondió, simplemente esperando a que ella entrara al apartamento. Era grosero entrar antes que los anfitriones, después de todo. Una vez más enfrentada al silencio, Ichika dudó ligeramente antes de darse cuenta de que él esperaba a que entrara primero. Entró, con Megumi siguiéndola un momento después. Cuando los tres finalmente entraron al apartamento, Ichika se mordió el interior de la mejilla, lanzando una última mirada a Megumi antes de enfocarse hacia adelante, decidiendo no insistir más. A diferencia de Yotsuba, Ichika no era excesivamente insistente. O tal vez solo era más perceptiva. Ser constantemente recibida con respuestas cortas o silencio por parte de Megumi fue suficiente para que entendiera que retroceder era la mejor opción en lugar de seguir siendo obstinada. Megumi dejó que su mirada vagara por el apartamento, buscando a alguna de las otras hermanas. No tardó mucho en divisar otra figura más adentro de la casa. Al notarlo, inmediatamente habló. ¿Otra vez estás aquí? La voz de Nino cortó el aire, aguda por la exasperación. Llevaba un delantal atado a la cintura y claramente iba camino a la cocina, pero se detuvo en el momento en que lo vio. ¿2 días seguidos? Megumi simplemente se encogió de hombros. Entendía su frustración y la compartía. Pero de nuevo, no pospongas hasta mañana lo que puedes hacer hoy. Nino entrecerró ligeramente los ojos antes de suspirar y dirigir su atención a sus hermanas. ¿Y ustedes dos dónde estaban? Preguntó, intentando ignorar su presencia. Se perdieron el almuerzo. Ichika logró una sonrisa casual mientras avanzaba más adentro de la casa. Almorzamos afuera, dijo simplemente. ¿Sin avisarnos? Murmuró Nino, frunciendo más el ceño. Dejé 2 platos para ustedes. Ahora se van a enfriar y tendré que lavar platos extra por nada. Ichika rió, levantando ligeramente la mano en disculpa. Mi culpa por no ser considerada, dijo con ligereza. Nino resopló, con su expresión volviéndose más cansada mientras volvía su mirada a Megumi. ¿Y tú, qué haces aquí? Exigió. Megumi la miró de vuelta, alzando una ceja. ¿Qué pensaba que estaba haciendo allí? Estoy aquí por la lección. Nino dudó, con su expresión tensándose ligeramente. Realmente quería insistir en el tema, pero recordó lo que Miku le dijo ayer y se contuvo. Tras un momento de contemplación, suspiró y simplemente negó con la cabeza. Nino entonces se giró hacia Miku.
Miku, dijo, ayúdame con los platos. Miku hizo una pausa, frunciendo el ceño. ¿Por qué yo? Preguntó. Porque, dijo Nino simplemente, haciéndole un gesto para que la siguiera. Vamos, ahora. Miku se quedó inmóvil un momento, con su expresión ensombreciéndose antes de suspirar y seguir a su hermana a la cocina. Quedado solo con Ichika, Megumi dejó que su mirada vagara sin rumbo por la habitación. Eventualmente, sus ojos se posaron en un lugar particular en la esquina derecha lejana, justo más allá del sofá. Allí, 5 pequeñas criaturas de pelaje blanco como la nieve se acurrucaban juntas, con sus ojos agudos inspeccionando la habitación. Sus ojos se encontraron con los de los conejos, sus Shikigami, Rabbit Escape. Cuando sus orejas se alzaron en reconocimiento de su presencia, una sutil inquietud se coló en el pecho de Megumi. Aunque eran suyos, había algo extraño en ellos que hacía difícil reconocerlos como tales. Una molesta sensación de desconocimiento persistía, como si su conexión con sus Shikigami se hubiera desgastado de alguna manera. ¿Tan jodida está mi mente? Sus pensamientos fueron interrumpidos abruptamente por la voz de Ichika. ¿Buscas a alguien? Preguntó. A Yotsuba e Itsuki, respondió casi instintivamente, la mentira saliendo mientras rápidamente apartaba la mirada de los conejos. ¿Están en casa? Ichika asintió, frunciendo ligeramente el ceño mientras miraba hacia las escaleras. Creo que están en sus habitaciones, dijo pensativamente. ¿Quieres que las llame? Puedo manejarlo, respondió Megumi, con voz firme mientras apartaba su atención de Ichika y comenzaba a dirigirse hacia las escaleras sin pensarlo 2 veces. Mientras caminaba, Megumi intentó enfocarse en su situación como tutor en lugar de las inquietantes sensaciones que despertaban los Shikigami. Ichika y Yotsuba habían sido las más acogedoras hacia él, mientras que Itsuki era razonable pero obstinada. Miku permanecía neutral, indiferente a su presencia, y Nino era abiertamente hostil, habiendo llegado tan lejos como para intentar derogarlo. Con esto en mente, Megumi se preguntó si tenía alguna esperanza de lograr otra sesión de tutoría hoy. Yotsuba podría estar dispuesta a participar, pero las demás. No estaba tan seguro. No es que realmente me importe. Mientras subía las escaleras, Megumi se detuvo frente a la primera puerta, recordando lo que Yotsuba había mencionado el día anterior. Las primeras 2 habitaciones pertenecían a Itsuki y Yotsuba, respectivamente. Estaban en orden de menor a mayor, después de todo, y ambas eran las menores. Eso al menos lo recordaba. Tocó la puerta y esperó unos segundos antes de que se abriera lentamente para revelar a Itsuki. Sus ojos se abrieron ligeramente por la sorpresa al encontrarse con su mirada. Fushiguro-kun, murmuró, mirando brevemente más allá de él como si esperara a alguien más antes de enfocarse de nuevo en él. ¿Qué haces aquí? Mi trabajo, respondió él con sencillez. Itsuki frunció el ceño mientras procesaba su respuesta, y la comprensión llegó a ella. Ya veo, dijo, quedando en silencio un momento antes de añadir. Estoy estudiando ahora. Abrió más la puerta, permitiéndole ver su habitación. En su escritorio había 2 cuadernos, un libro y un navegador abierto en su computadora, una clara señal de que efectivamente estaba estudiando. Megumi asintió ligeramente en reconocimiento y luego preguntó. ¿Necesitas ayuda con algo? Itsuki dudó, con su orgullo dificultándole pedir ayuda después de su actitud anterior. Eventualmente negó con la cabeza. Puedo manejarlo sola, respondió, intentando sonar confiada. De acuerdo, dijo Megumi, con voz desprovista de cualquier intento de persuadirla de lo contrario. Su reacción a su aceptación despreocupada fue una mezcla de sorpresa e incomodidad. Casi esperaba que insistiera, pero cuando permaneció en silencio, suspiró. Debería volver a estudiar, dijo, moviéndose para cerrar la puerta. Suerte con el resto, supongo, añadió, tropezando ligeramente con sus palabras. Con un suave clic, la puerta se cerró. Se aseguró de no cerrarla de golpe, a pesar de su frustración. Megumi se quedó allí un momento, con expresión resignada. Obstinada, tarareó una voz detrás de él. Se giró ligeramente para ver a Ichika subiendo las escaleras. Pero no me preocuparía por ella. Itsuki-chan es muy comprometida. Estudiará sola perfectamente. Megumi simplemente asintió y continuó hacia la habitación de Yotsuba, manteniendo su rutina. Probablemente ya sabes cuál será la respuesta de Yotsuba, ¿verdad?
Continuó Ichika casualmente, poniéndose a su lado. Esa chica no sabe decir que no. Megumi reconoció el comentario de Ichika con un breve asentimiento, con su enfoque aún en su tarea. Se detuvo frente a la puerta de Yotsuba y tocó. Cuando no hubo respuesta, tocó de nuevo con un poco más de fuerza. Los segundos se sintieron inusualmente largos hasta que finalmente la puerta se abrió con un crujido, revelando a Yotsuba. Su rostro se iluminó instantáneamente al reconocerlo. Fushiguro-san. ¿Vamos a tener otra lección hoy? Preguntó ansiosa, apartándose para invitarlo a entrar. Megumi no se movió para entrar, manteniendo la distancia mientras respondía. Si quieres. Su tono no llevaba ni un atisbo de aliento ni de desánimo. Yotsuba asintió con entusiasmo, sin desanimarse por su falta de entusiasmo. Por supuesto. Voy por mi cuaderno. Gorjeó antes de correr a su habitación. A su lado, Ichika soltó una risa suave, con sus ojos siguiendo a su hermana con una mezcla de diversión y cariño. Como era de esperarse, comentó, con voz cálida, contrastando con la actitud fría de Megumi. Él murmuró un poco comprometido, apenas reconociendo su comentario antes de girarse hacia ella. ¿Y tú? Preguntó. ¿Participarás en la clase? Ichika hizo una pausa, colocando una mano en la barbilla como si estuviera profundamente pensativa, aunque su sonrisa juguetona revelaba la actuación. No sé, ¿debería? Bromeó. Megumi alzó una ceja, con su expresión mostrando claramente su falta de interés. No estaba de humor para juegos. Ichika, enfrentada una vez más a su silencio, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada. Rió nerviosamente antes de darle una respuesta. Creo que lo intentaré, concedió finalmente. Después de todo, me salté la clase ayer, ¿no? En el fondo, Ichika no estaba particularmente ansiosa por asistir a clases. Sabía que su rendimiento académico era deficiente, pero tenía otras prioridades en mente. Aunque su horario probablemente no le permitiría asistir a clases regularmente a menos que hiciera un esfuerzo real, ver el estado actual de Megumi la hizo reconsiderar. Añadir a sus cargas sería cruel. Así que, siendo la persona considerada que era, Ichika eligió hacer una excepción esta vez, esperando aligerar el día del pobre chico, que probablemente no había comenzado bien. Megumi solo asintió de nuevo, no exactamente emocionado por su éxito. Pero rápidamente se dio cuenta de que apenas le había respondido a Ichika hoy y que podría estar pareciendo irrespetuoso. Así que añadió. Me alegra oírlo. Realmente me alegra oírlo. La voz de Yotsuba se unió. Había escuchado la conversación y se acercó a la puerta con un cuaderno en la mano y una sonrisa en el rostro. Es bueno saber que participarás, Ichika. Ichika agitó la mano desdeñosamente. Jeje, no es gran cosa, Yotsuba, dijo con una sonrisa despreocupada. Incluso yo puedo admitir que necesito un poco de orientación. Yotsuba rió. Todos lo necesitamos, dijo sinceramente antes de salir de la habitación y mirar por el pasillo, buscando a sus otras hermanas. Frunció ligeramente el ceño, con su mirada pronto posándose en Megumi. ¿Has intentado hablar con alguna de las otras? Preguntó. Itsuki, Nino y Miku no participarán, respondió él simplemente. Aunque no lo sabía con certeza sobre Miku y Nino, era fácil asumir que sus opiniones no cambiarían tan rápido. La expresión de Yotsuba decayó al oír esto, y soltó un suspiro. Pero esto no era sorprendente, así que apartó los sentimientos negativos y se enderezó antes de decidir aligerar el ambiente con una broma. Se giró hacia Ichika, con una sonrisa juguetona formándose en su rostro. Es un poco gracioso saber que Itsuki no participará, pero tú sí, comentó. Ichika alzó una ceja, igualando la sonrisa juguetona de Yotsuba. ¿Eso se supone que es un insulto? Preguntó. Yotsuba rió y negó con la cabeza. No exactamente. Dijo. Es solo que ella era la que más se preocupaba porque no te lo tomaras en serio, y al final es ella la que se salta la lección. Ichika rió ante eso, colocando una mano en su pecho en fingida ofensa. Oh, entonces Itsuki-chan dudó de mí. Preguntó. Es triste que mi hermanita piense tan poco de mí. Megumi observó la interacción brevemente antes de decidir dirigirse hacia las escaleras. Vamos, murmuró sin mirar atrás.
Tenemos que empezar lo antes posible, para que pueda volver a casa lo antes posible, pero se guardó esa última parte para sí mismo. Ichika y Yotsuba intercambiaron una mirada, con Ichika haciendo una mueca ligeramente ante su tono cansado. Yotsuba asintió. Sí, vamos. Dijo emocionada, preparándose para seguirlo abajo, pero Ichika la detuvo colocando una mano en su hombro. Yotsuba le dio a su hermana una mirada confundida. Ichika sostuvo su mirada un momento antes de mirar a Megumi, que ya se alejaba, y luego de vuelta a Yotsuba. ¿Notaste su comportamiento?, murmuró Ichika en voz baja. Yotsuba hizo una pausa, luego miró hacia donde Megumi había estado parado. Una expresión contemplativa cruzó su rostro. No parece muy diferente de lo habitual, murmuró. Tal vez, dijo Ichika, pero rápidamente añadió. Es solo que, no sé. Se ve realmente cansado. Oh, susurró Yotsuba, frunciendo el ceño mientras miraba de vuelta a Ichika. ¿Tú crees? ¿Puedo darme cuenta cuando alguien está cansado, Yotsuba?, respondió Ichika con una sonrisa divertida. Sabes, soy la experta en dormir, después de todo. Tienes razón. Yotsuba soltó un resoplido divertido, pero su expresión pronto se volvió de preocupación. Pero si Fushiguro-san está cansado, ¿no debería estar descansando? Probablemente, estuvo de acuerdo Ichika con un encogimiento de hombros. Pero está aquí, empujando a pesar del dolor de cabeza y el agotamiento. Luego añadió. Así que intentemos no empeorar las cosas, ¿te parece? Yotsuba alzó una ceja, confundida. ¿A qué te refieres? Ichika explicó. Probablemente no le dejamos una gran impresión ayer con toda nuestra falta de interés en estudiar y demás. Una sonrisa descarada se formó en su rostro. Yo incluida, por supuesto. Yotsuba asintió ligeramente. Sí, no fue la mejor primera experiencia, susurró. Ichika estuvo de acuerdo, colocando una mano en el hombro de Yotsuba. Así que intentemos no darle problemas hoy, ¿de acuerdo? Sugirió. Solo dejémoslo hacer su trabajo para que pueda irse a casa y tomar una siesta o algo. Sí, es una buena idea, dijo Yotsuba, con una expresión determinada formándose en su rostro. Pero su cara pronto se volvió cautelosa. Pero, si realmente está cansado, no es saludable sobrecargarse, ¿verdad? Ichika ladeó la cabeza con diversión. Mira quién habla, susurró. Yotsuba tragó saliva ligeramente, mirando hacia otro lado. Quiero decir, no hablemos de mis hábitos, ¿de acuerdo? Murmuró. Ichika rió, negando ligeramente con la cabeza, mientras Yotsuba parecía perdida en sus pensamientos. Enseñarles temas complicados probablemente sería agotador para Megumi, después de todo, no eran exactamente las más brillantes. Cuanto más difícil fuera su trabajo, más agotado se volvería. Yotsuba, más que nadie, entendía el costo de empujarse más allá de los límites. No quería eso para Megumi, así que tenía que encontrar una forma de aligerar su carga. ¿Pero cómo? Su mente regresó a su conversación anterior, donde Megumi mencionó algunas cosas que le gustaban. Leer y escribir eran las únicas actividades de las que habló positivamente. De repente, una idea surgió en la mente de Yotsuba, y miró a Ichika con una emoción renovada. Oye, sé qué podemos hacer. Anunció. Ichika la miró con curiosidad, sorprendida por el repentino cambio de humor de Yotsuba. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre esta lección. Explicó Yotsuba ansiosa. Enseñarnos debe ser muy agotador, así que ¿por qué no hacemos algo más simple? Oh, murmuró Ichika, captando hacia dónde iba Yotsuba, aunque no estaba del todo segura de cómo simplificar las cosas en este caso. Pero no creo que exista algo como una materia simple. Yotsuba negó con la cabeza, con una sonrisa formándose en su rostro. Hay algo que todos sabemos hacer, y no es difícil de explicar. Dijo, antes de revelar triunfalmente su idea. Practiquemos nuestra escritura. Ichika hizo una pausa, momentáneamente desconcertada por la sugerencia. ¿Escritura? ¿En serio? Una sonrisa juguetona se extendió por su rostro. ¿Estás segura de que no solo quieres saltarte la lección? Yotsuba se estremeció, con su expresión cambiando por completo. ¿Qué? ¡No! Insistió. ¿Crees que pensaría eso? Ichika rió, agitando las manos para tranquilizarla. Relájate, solo bromeo, dijo.
Es solo que escribir no se siente realmente como una materia adecuada. Yotsuba suspiró, con los hombros cayendo. Lo sé, es solo que es algo simple, explicó. Y. Fushiguro-san mencionó que le gusta escribir, así que, esto captó la atención de Ichika. Alzó ligeramente una ceja, con su sonrisa ensanchándose. Oh, ¿entonces es del tipo escritor? Preguntó, tarareando pensativamente antes de asentir en acuerdo. Supongo que le queda bien. Era interesante para Ichika que Yotsuba ya hubiera captado algunas de las preferencias de Megumi, pero decidió no comentarlo. Ahora entiendo de dónde viene esto, dijo Ichika. Hacer algo que le gusta debería ser menos agotador. Yotsuba asintió, levantando la mirada para encontrarse con la de Ichika. Esa es la idea, dijo. ¿Crees que funcionará? Ichika abrió la boca para responder, pero un repentino carraspeo la interrumpió, atrayendo su atención. Se giraron para encontrar a Megumi de pie junto a las escaleras, observándolas con su habitual desinterés. Parecía que había subido de nuevo después de darse cuenta de que aún faltaban. ¿Ustedes dos tienen algo que hacer?, preguntó con tono plano. Yotsuba e Ichika intercambiaron una rápida mirada antes de que la hermana mayor dirigiera su atención a Megumi, sonriendo mientras empujaba a Yotsuba para que la siguiera. Perdón por la demora, sensei, dijo Ichika, usando deliberadamente el título que hizo fruncir el ceño a Megumi. Solo cosas de chicas, no te preocupes, añadió con un guiño. Yotsuba pareció momentáneamente nerviosa pero rápidamente intentó recomponerse mientras seguía a su hermana escaleras abajo. Megumi alzó una ceja pero eligió no insistir en el tema. Girándose, dijo. Vamos, impulsando a las dos chicas a alcanzarlo. Descendieron las escaleras en silencio, con la mirada de Megumi vagando casualmente por la casa. En la cocina, notó que Miku y Nino aún lavaban los platos del almuerzo, aunque les prestó poca atención. Una vez que llegaron al salón, Megumi les indicó a Ichika y Yotsuba que se sentaran en el sofá en el centro de la habitación. Yotsuba se dejó caer rápidamente, mientras Ichika lo siguió a un paso más pausado. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy, sensei? Bromeó la hermana mayor, intentando adivinar su plan a pesar de sospechar que probablemente preguntaría por sus preferencias. ¿Alguna preferencia?, preguntó Megumi mientras se sentaba frente a ellas, justo como Ichika había esperado. Rápidamente añadió. Nada de matemáticas. Ichika sonrió ante esto, con diversión evidente en su respuesta a su condición específica. «Au, ¿en serio?», murmuró. «Pero matemáticas es mi mejor materia», Megumi no respondió. De hecho, recordaba que el boletín de Ichika mostraba que matemáticas era su materia más fuerte. Pero eso significaba que necesitaba enfocarse más en otras áreas. Yotsuba lanzó una mirada vacilante a Ichika, con sus ojos llenos de preocupación apologética. «Ya me dio una lección de matemáticas ayer, Ichika», dijo suavemente, con tono lamentoso. «Lo siento mucho». Ichika se giró hacia su hermana con una sonrisa curiosa y negó con la cabeza. «¿Por qué te estás disculpando?», preguntó gentilmente. «No hiciste nada malo». Después de todo, su plan no era enfocarse en materias difíciles como matemáticas, así que la preocupación de Yotsuba parecía fuera de lugar. Oh, las cejas de Yotsuba se alzaron por la sorpresa ante la respuesta de Ichika. Dándose cuenta de su error, ofreció una sonrisa nerviosa. Lo siento, Ichika soltó una risa divertida. Para de disculparte, dijo juguetona. Te disculpas por todo. Lo siento, repitió Yotsuba instintivamente, aún sin captar del todo la ironía. Megumi observó la interacción, con su expresión volviéndose cansada. Antes de que pudiera comentar, una nueva voz cortó el aire. Oye, Yotsuba, ¿dejaste caer tu plato? La voz de Nino llevaba un tono serio, casi juzgador mientras se acercaba desde la cocina, sosteniendo un plato agrietado. Le lanzó a su hermana una mirada acusadora. ¿Otra vez? Yotsuba levantó la vista hacia Nino, con confusión escrita en todo su rostro ante la repentina aparición de su hermana. Sus ojos se abrieron consternados al ver el plato roto. «Oh, tartamudeó, luchando por encontrar las palabras correctas. «Sé honesta», presionó Nino, con tono firme, sabiendo muy bien la incapacidad de su hermana para mentir, especialmente bajo presión. Yo,
El labio de Yotsuba tembló mientras luchaba por controlar sus emociones antes de soltar finalmente. Lo hice. Lo siento. Dios, es la tercera vez en 2 meses. Exclamó Nino, con frustración clara en su voz. Miró a Yotsuba con irritación. Realmente necesitas tener más cuidado. Lo siento. Repitió Yotsuba, juntando las manos en un gesto suplicante. Su ansiedad por ser regañada frente a Megumi era palpable. Es solo que siempre te apresuras con las comidas, intervino Miku en voz baja, emergiendo de la cocina con expresión neutral. Si tomaras tu tiempo, no seguirías rompiendo platos. Las mejillas de Yotsuba se sonrojaron de vergüenza mientras miraba a Megumi, quien observaba la escena con curiosidad desapegada. Esto es tan vergonzoso, pensó, antes de intentar justificar sus acciones. Es solo que, no quiero perder tiempo en mi día. Explicó. La vida es demasiado buena para desperdiciarla. Megumi discrepó internamente. Sí, pero si sigues así, nos quedaremos sin platos, dijo Nino con severidad. ¿Cómo se supone que cocines si todos los platos están rotos? La mortificación de Yotsuba creció mientras continuaba el regaño, con su angustia evidente. Abrió la boca para hablar pero no encontró una salida a la situación. Parecía que alguien necesitaba intervenir. Cálmense, dijo Ichika, haciendo un gesto tranquilizador con la mano. Estás siendo demasiado dura con Yotsuba. Tiene 16 años, debería saberlo mejor, respondió Nino desdeñosamente. ¿Pero es realmente buena idea avergonzar a tu hermana frente a nuestro tutor? Preguntó Ichika con ligereza, mirando a Megumi, que miraba fijamente al techo. Solo la estás haciendo sentir más incómoda. Mira quién habla, murmuró Miku, entrecerrando los ojos hacia Ichika. ¿Está escuchando, y qué? Replicó Nino con indiferencia. De todos modos no es asunto suyo. Megumi suspiró internamente pero hizo un esfuerzo por mantener una expresión neutral. Empezaba a aceptar que tendría que acostumbrarse a la actitud de Nino. Pero sigue siendo vergonzoso, murmuró Yotsuba, dejando caer su mirada al suelo para evitar los ojos de sus hermanas. ¿Y de quién es la culpa? Presionó Nino, con su frustración evidente. No pretendía herir. Simplemente era exasperante ver a una chica de 16 años cometiendo los mismos errores que una de 10. Ya basta, intervino Ichika, intentando aliviar la tensión. Creo que ya entendió, dijo, girándose hacia Yotsuba. ¿Verdad, Yotsuba? Yotsuba asintió ligeramente, con el rostro aún sonrojado por la vergüenza. Sí, no volverá a pasar. Ichika asintió satisfecha. La expresión de Nino se suavizó ligeramente, y soltó un cansado suspiro. Más le vale que no, murmuró. La hermana mayor entonces miró a las otras 2 hermanas, con su sonrisa ensanchándose. Bueno, estamos a punto de empezar a estudiar aquí, dijo. ¿Piensan unirse? No, respondió Nino inmediatamente, con tono firme. Ya dije que no necesitamos un tutor. Miku no dijo nada, solo mirando el plato roto en la mano de Nino. Sí necesitaban un tutor, pero la idea era difícil de aceptar para ella. Pero sí lo necesitamos. Protestó Yotsuba, sacudiéndose su vergüenza anterior. Nuestras notas son malas, y lo sabes. Podemos mejorar solas, respondió Nino desdeñosamente, cruzando los brazos. No necesitamos depender de alguien más. Su tono se volvió más desdeñoso, como si depender de alguien fuera de la familia fuera impensable. La expresión de Ichika se suavizó. Entendía muy bien de dónde venía su hermana. Pero esto es diferente, dijo. El conocimiento no es algo que adquieras sola. Es un adolescente, replicó Nino, mirando a Megumi, que la observaba impasible. ¿Qué clase de conocimiento tiene? Fushiguro-san es muy inteligente. Insistió Yotsuba, con expresión determinada. Me enseñó muchas cosas que no sabía ayer. ¿Oh, te enseñó cosas que no sabías? Preguntó Nino, enfatizando no sabías con un tono sarcástico. ¿Qué logro? Yotsuba dudó un momento, sin captar del todo lo que su hermana insinuaba. ¿Eso significa que estás de acuerdo? Murmuró. Está diciendo que eres estúpida, aclaró Miku simplemente, haciendo que los ojos de Yotsuba se abrieran al comprender. Ya, basta, dijo Ichika, intentando contener la risa. No podremos estudiar si seguimos así.
¿Tú, queriendo estudiar? Resopló Nino, entrecerrando los ojos. ¿Tienes fiebre o algo? Y Chica rió abiertamente, agitando la mano de manera exagerada. Oh, vamos. ¿Por qué todos piensan que estudiar es tan fuera de mi carácter? Porque lo es, murmuró Miku en voz baja. Y no creo que vayas a estudiar de todos modos, comentó Nino con juicio. Yotsuba frunció el ceño, con una mirada de confusión en su rostro. ¿Y por qué no? Preguntó. Nino miró a Megumi. ¿No es obvio? Solo míralo, dijo secamente, analizando el cansancio grabado en su rostro. Está prácticamente desmayándose. Lo cual era un poco frustrante, ya que sus pastillas de ayer no habían tenido ni de cerca ese efecto en él. Aprecio tu preocupación, murmuró Megumi. El comentario de Nino le recordó a Ichika que debían tener cuidado de no añadir más estrés a Megumi. Tragó saliva con fuerza, sintiéndose avergonzada por haber permitido que sus interacciones con sus hermanas eclipsaran su preocupación anterior. Carraspeó y se giró hacia Nino y Miku. Estoy segura de que puede enseñarnos perfectamente, dijo, forzando una sonrisa. Así que, si no van a participar, ¿podrían dejar la sala? Nino hizo una mueca leve, enfocando su mirada en Ichika. ¿Dejar la sala? La casa también es nuestra, dijo. Ichika chasqueó la lengua, frustrada. Lo sé, pero necesitamos algo de silencio para estudiar, intentó explicar. Captando la situación, Yotsuba decidió intervenir. Y ya hemos perdido bastante tiempo, dijo, lanzando una breve mirada a Megumi antes de enfocarse en sus hermanas. Entonces, ¿podrían? Miku observó en silencio por un momento antes de girarse de nuevo hacia la cocina. Vamos, le dijo a Nino. Tenemos platos que terminar. Pero Nino se quedó inmóvil, con los brazos cruzados y el rostro decidido. Tú termínalos, dijo secamente. Miku hizo una pausa, entrecerrando los ojos. ¿Sola? ¿Estás tentando tu suerte? Megumi no entendía del todo por qué Nino era tan desconfiada con él y, honestamente, no le importaba mucho. Sin embargo, era ligeramente desagradable que alguien a quien supuestamente debía protegerlo tratara con tanta desconfianza. Consideró abordar la situación, pero antes de que pudiera decir algo, Yotsuba habló. ¿Te quedas aquí con nosotras? Le preguntó a Nino, quien le lanzó una mirada. A pesar de saber los posibles problemas que la presencia de su hermana podría causar, Yotsuba sonrió. ¿Entonces vas a participar en la clase? Nino dudó, alzando las cejas. Nunca dije eso, respondió. Solo no veo por qué debería dejar la sala solo porque él está aquí. Si mi presencia te molesta tanto, puedo llevar esta clase a la biblioteca, sugirió Megumi con naturalidad. No tenía intención de mover la clase, pero hablar por hablar parecía necesario. La mirada de Nino se clavó en él, con el rostro tensándose en un ceño fruncido. No te llevarás a mis hermanas de mí, dijo a la defensiva, con voz baja. Megumi hizo una pausa, con su expresión volviéndose más comprensiva. Tal vez empezaba a captar el problema subyacente. Vamos, Nino, deja de hacer tanto drama por su presencia, dijo Ichika, frunciendo el ceño. Su presencia es innecesaria, declaró Nino con firmeza. Podemos manejar el estudio solas. Si eso fuera cierto, tus notas no serían tan malas, pensó Megumi, manteniendo el rostro neutral. Pero ante sus palabras, decidió seguirle el juego. ¿En serio? Preguntó, captando la atención de Nino. Entonces, supongo que has estado repasando el material. Ella no respondió de inmediato, luego soltó un bufido bajo. Por supuesto que sí, dijo Nino. Reflexionó él, sopesando si valía la pena insistir antes de encogerse internamente de hombros. ¿Entonces puedo preguntarte cualquier cosa y sabrás la respuesta? Siguió el silencio. La expresión de Nino se oscureció ligeramente, pero con todas las miradas ahora sobre ella, no podía retroceder, aunque estuviera acorralada. Claro que sí, respondió, intentando sonar confiada. Pregúntame lo que quieras sobre cualquier materia. Déjalo ya, aconsejó Miku, mirando a Megumi antes de volver su atención a Nino. Todos sabemos que no has repasado nada. Nino apretó los dientes y le lanzó una mirada afilada a su hermana. ¿Perdona? Murmuró, ligeramente ofendida. ¿Dónde está tu confianza en mí? Miku simplemente sostuvo su mirada con una expresión inexpresiva.
Megumi carraspeó, recordándole a Nino que su conversación no había terminado. Su mirada seguía seria y fija en ella. Nino se giró hacia él, luchando por mantener una fachada desafiante. Adelante, Fushiguro, dijo, intentando sonar confiada. De acuerdo, respondió Megumi, empezando a pensar en una pregunta. No necesitaba ser demasiado difícil. Ya sabía que su actitud no coincidía con sus habilidades. Había dicho cualquier cosa sobre cualquier materia, lo que dejaba un amplio rango de posibilidades. Megumi intentó recordar su materia más fuerte, pero rápidamente se dio cuenta de que no lo recordaba. Así que decidió ir con una pregunta básica sobre la historia del país. Apoyando los antebrazos en los muslos, Megumi preguntó: ¿Quién fue el shogun más grande de Japón? La pregunta quedó flotando en el aire durante unos segundos sin respuesta. La mirada de Megumi permaneció neutral, fija en el rostro de Nino. Con cada momento que pasaba, era claro que la postura de Nino se volvía cada vez más tensa. Al principio, pareció estar pensando furiosamente, intentando recordar la respuesta a un tema al que nunca había prestado mucha atención, pero sin éxito. Luego, la comisura de su boca se torció y sus cejas se fruncieron en un ceño, una clara señal de que no tenía idea, como era de esperarse. Reconociendo su fracaso, Megumi miró alrededor para ver si alguna de las otras chicas tenía una respuesta. Yotsuba parecía completamente perdida, por supuesto. Ichika estaba relajada, con la cabeza apoyada perezosamente en el sofá, sin ninguna inclinación a responder. Los ojos de Megumi pronto cayeron sobre Miku, que parecía extremadamente tensa. Hizo una pausa para analizarla. Su postura era rígida y lo miraba en silencio, con el labio inferior temblando como si desesperadamente quisiera decir algo pero permaneciera callada. Pronto recordó que historia era la mejor materia de Miku. Había sacado buenas notas en ella el año anterior. Dada la simplicidad de la pregunta, probablemente sabía la respuesta. Sin embargo, no dijo nada. Es solo una pregunta tonta. Exclamó finalmente Nino, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración. Es irrelevante. Ichika rió, claramente entretenida. Tú le dijiste que podía preguntarte cualquier cosa, dijo con una sonrisa, mirando a su hermana. Ten cuidado con lo que deseas. Nino no respondió de inmediato, con su frustración evidente. Tras un momento, resopló. Lo que sea, murmuró, girando sobre sus talones y dirigiéndose de nuevo hacia la cocina, aparentemente olvidando que había planeado quedarse en la sala. Miku se quedó atrás, claramente luchando, hasta que la voz de Nino cortó su ensimismamiento. Oye, Miku. Llamó, mirando hacia atrás a su hermana con impaciencia al llegar a la entrada de la cocina. Los platos, le recordó. Miku tardó un momento en procesar el comentario de Nino, luego salió lentamente de su estupor, asintió y siguió a su hermana a la cocina. Los tres restantes continuaron observando cómo las hermanas se iban, cada uno con una expresión diferente. Ichika parecía divertida, Yotsuba avergonzada y Megumi profundamente pensativo, reflexionando sobre los eventos recientes. La bravata de Nino se derrumba fácilmente bajo presión, pero usa actitud para ocultar su ignorancia, analizó, con la mirada distante. Y Miku parecía un poco demasiado tensa, apoyó la barbilla en la mano, adoptando una expresión más reflexiva. Me pregunto qué significa esto, pensó antes de sacudir ligeramente la cabeza. Bueno, lo que sea. Realmente la sacaste de quicio, la voz de Ichika lo sacó de sus pensamientos. La miró y vio que lo observaba con una sonrisa juguetona. Tal vez ahora piense más en sus elecciones de palabras. Megumi se acomodó en su asiento, recostándose contra el sofá. Tal vez, murmuró con indiferencia, antes de mirar el reloj. Habían pasado unos 30 minutos desde su llegada y no había avanzado mucho. Ichika continuó. No dejes que su actitud te engañe, sin embargo, dijo. En el fondo, es tan delicada como una flor. Su voz llevaba la sabiduría fraternal de una hermana mayor. Megumi miró a Ichika, considerando sus palabras. No respondió de inmediato, pero reconoció la sinceridad en su observación. Sin embargo, necesitaban enfocarse en la tarea. Solo sigamos con la lección, dijo finalmente, redirigiendo la conversación a su objetivo principal. Por supuesto, aceptó Ichika con una sonrisa casual, también comprobando la hora. Ya hemos perdido bastante tiempo, ¿no? Yotsuba murmuró.
Espero que esto no se convierta en un hábito, antes de sacudir la cabeza y adoptar una expresión determinada. Bueno, empecemos. Megumi asintió, tomó una profunda bocanada de aire y se preparó mentalmente. ¿Qué material quieren repasar?, preguntó. Ichika y Yotsuba intercambiaron una mirada tras escuchar la pregunta de Megumi, antes de que Yotsuba sonriera y se girara hacia él. ¿Nos enseñarás lo que pidamos?, preguntó. Sí, respondió él con tono plano. Ese era su trabajo, después de todo. ¿Tienen algo en mente?, Ichika tarareó, asintiendo ligeramente. En realidad, sí. Megumi la miró, esperando que se explicara. Pero fue Yotsuba quien habló. Bueno, puede sonar un poco extraño, comenzó, recordando cómo Ichika había asumido que quería saltarse la clase. Eligió cuidadosamente sus palabras para no darle a Megumi la misma impresión. Pero queremos practicar nuestra escritura. Megumi hizo una pausa, mirándola con desconcierto. ¿Su escritura?, repitió. Sí, nuestra escritura, confirmó Ichika, entrelazando los dedos mientras apoyaba los codos en la mesa. Eso no es realmente una materia, respondió Megumi, no convencido. La expresión de Yotsuba flaqueó, pero rápidamente negó con la cabeza. Creo que podría contar como inglés o japonés. No funciona así, replicó Megumi, aún sin entender por qué de repente estaban tan interesadas en la escritura. Ichika rió, alzando una ceja. Dijiste que podíamos elegir cualquier cosa. ¿Lo dije? Yotsuba dijo lo que pidamos, y tú aceptaste, señaló con picardía. Ahora eres tú quien debe cuidar sus palabras, HM. Megumi frunció el ceño hacia ella, luego suspiró, hundiéndose más en el sofá y mirando al techo. ¿Estaría bien Nakano-san con esto?, se preguntó Megumi, pensando en cómo Maruo podría reaccionar si se enteraba de que sus hijas se enfocaban en caligrafía en lugar de las lecciones que realmente necesitaban. Entonces, ¿qué dices, sensei?, preguntó Ichika con tono cantarina, apoyando la barbilla en la mano. Bueno, no es como si una sesión de estudio con solo 2 estudiantes marcara una gran diferencia. Megumi se encogió de hombros. De acuerdo, aceptó secamente. Un suspiro de alivio escapó de Yotsuba mientras la sonrisa de Ichika se suavizaba en algo más genuino. Gracias, Fushiguro-san, exclamó Yotsuba, colocando las manos en la mesa mientras lo miraba. Era una pequeña victoria, pero sentía que era un paso en la dirección correcta. Megumi observó a Yotsuba en silencio, con expresión sin cambios. Ella guardó ansiosamente sus materiales y abrió su cuaderno en una página en blanco, tomando un bolígrafo. Con una sonrisa brillante, lo miró. ¿Empezamos?, preguntó. Megumi dio un pequeño asentimiento, tomando su propio bolígrafo. Solo dígame con qué necesitan ayuda. Letras, sílabas, reglas, kanji, lo que sea. Yotsuba le hizo un pulgar arriba, mientras Ichika miró alrededor de la mesa como buscando algo. Al no encontrarlo, se giró hacia su hermana. Yotsuba, llamó con naturalidad, con una sonrisa en el rostro mientras Yotsuba la miraba. Olvidé mi cuaderno. ¿Puedo pedirte una hoja?, preguntó sin vergüenza. Megumi alzó una ceja ante eso, mirando hacia el sofá donde estaban apiladas 5 mochilas, cada una perteneciente a una hermana Nakano. Una de ellas, probablemente la de Ichika, estaba extremadamente cerca de ella. Le lanzó una mirada cansada, pensando. Tu cuaderno está justo ahí, pero Yotsuba no dudó. Rápidamente arrancó una hoja de su cuaderno y se la entregó a Ichika con una sonrisa. Aquí tienes. Gracias, dijo Ichika perezosamente, aceptando el papel y colocándolo frente a ella. Se giró hacia Megumi con una sonrisa. ¿Empezamos, sensei? Megumi sacudió sus pensamientos errantes y la miró. Claro, murmuró, antes de añadir. Y deja de llamarme así. Ichika rió en respuesta. No insistió en el tema. Ajustando su agarre en el bolígrafo, el peso familiar se asentó entre sus dedos. Su mirada se quedó en él un momento, casi contemplativa, antes de pasar a ambas chicas. Entonces, ¿con qué quieren empezar?, preguntó, con tono más neutral ahora. Ichika golpeó el bolígrafo contra el papel pensativamente. Empecemos con algo básico. ¿Qué tal hiragana? Básico era seguro, después de todo. Yotsuba asintió con entusiasmo. ¿Sí?
El hiragana es un gran lugar para empezar. No estaba segura de cuáles eran las preferencias de Megumi cuando se trataba de escritura, pero pensó que practicar algo que él disfrutaba podría ser más fácil para él que sumergirse en contenido complejo que sus mentes menos que brillantes podrían tener problemas para manejar. Megumi asintió, aceptando su elección. Hizo una breve pausa antes de colocar su bolígrafo en el papel, trazando las primeras líneas básicas. Las líneas fluidas del hiragana comenzaron a formarse, su mano moviéndose con la facilidad de alguien que había hecho esto innumerables veces. De acuerdo, dijo en voz baja, empecemos con el primer carácter. Observen cómo lo escribo. Yotsuba se inclinó, con los ojos fijos en su bolígrafo mientras trazaba el carácter. Ichika, aunque mucho menos interesada, imitó casualmente sus movimientos en su propia hoja, con su escritura sin prisas y fluida. No era descuidada, solo relajada, como si no estuviera poniendo mucho pensamiento en ello. Yotsuba, por otro lado, estaba decidida a esforzarse de verdad, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios mientras trazaba cuidadosamente cada trazo. Durante unos momentos, el único sonido fue el suave roce de los bolígrafos sobre el papel. Megumi miró sus trabajos, el esfuerzo de Yotsuba era obvio, e incluso los trazos casuales de Ichika estaban bien. Honestamente, no parecían necesitar práctica de escritura. No era perfecto, pero su escritura era perfectamente legible. Aunque, esto era solo el primer carácter. Tal vez al avanzar entendiera por qué querían esta lección. De acuerdo, continuó, pasemos a... Yotsuba tarareó en reconocimiento, inclinándose de nuevo mientras Megumi demostraba. Sus ojos se mantuvieron fijos en el papel mientras su bolígrafo se movía fluidamente por la página. Megumi ignoró su cercanía, concentrado solo en la tarea. Comparado con el carácter anterior, era más simple, y lo completó con poco esfuerzo. Las hermanas siguieron su ejemplo, ambas manejándolo sin problemas. Pero eso era de esperarse, eran las bases de la escritura japonesa. A pesar de sus malas notas, no significaba que fueran analfabetas. Durante un rato, los tres practicaron hiragana, avanzando por cada carácter en relativo silencio. La quietud solo era interrumpida por el suave roce de los bolígrafos contra el papel, un sonido constante, casi reconfortante. La caligrafía de Megumi no era extraordinaria, pero era ordenada y precisa. Escribir siempre había sido parte de su vida. Cuando no estaba exorcizando maldiciones, entrenando o realizando tareas que ningún adolescente promedio siquiera imaginaría, su tiempo a menudo se dedicaba a cosas más simples. Hablar con Tsumiki, cuidar su pequeño jardín o simplemente sentarse en silencio, escribiendo lo que se le viniera a la mente. Era relajante permitirse estos momentos simples, intentando fingir que todo estaba bien, que era solo una persona normal sin nada que temer. Era una mentira reconfortante. Una que, en el fondo, deseaba haber podido creer para siempre. Megumi hizo una pausa al revisar sus hojas, garabateando distraídamente algunos caracteres aleatorios en su papel como si probara algo. Tras unos momentos, Ichika se recostó contra el sofá, tomando un descanso de escribir mientras suspiraba. Esto es más fácil de lo que pensé, comentó. Tal vez estas clases no sean tan malas, ¿eh? Megumi la miró, con su expresión volviéndose rápidamente poco impresionada. Es hiragana. Por supuesto que no es difícil para una japonesa, murmuró. Para algunas, podría serlo, respondió Ichika con naturalidad y un encogimiento de hombros. Yotsuba, por otro lado, tarareaba para sí misma mientras trabajaba, con una mirada contemplativa en el rostro. Tras un momento, miró lo que había escrito antes de levantar el papel y girarse hacia Megumi. Oye, Fushiguro-san, llamó, atrayendo su atención. Escribí algo. ¿Puedes revisar si está bien? Megumi asintió ligeramente, y Yotsuba le entregó la hoja de papel. Él recorrió el contenido con la mirada, y cuando sus ojos se posaron en la línea que había escrito, sus cejas se fruncieron en una leve confusión. El papel decía, que se traduce como Megumi Fushiguro. Megumi miró el papel durante unos momentos, luego levantó la vista hacia Yotsuba. Es mi nombre, dijo, con un dejo de curiosidad en la voz. Yotsuba asintió, con una pequeña sonrisa tentativa en el rostro. ¿Lo escribí correctamente? Sí, confirmó, aunque no podía entender del todo por qué había elegido escribir su nombre.
Ah, qué bueno, dijo Yotsuba, dejando el bolígrafo. Fushiguro es un apellido complicado, ¿sabes? Megumi hizo una pausa, con un leve ceño cruzando sus facciones. Sus palabras le resultaban extrañamente familiares, como algo que había oído antes, pero no podía ubicarlo. Sacudió la cabeza, descartando el pensamiento. Probablemente no era nada. Le devolvió el papel. Volvamos a practicar, dijo, con tono nuevamente neutral. Roger. Gorjeó Yotsuba, aceptando la hoja y colocándola de nuevo en la mesa frente a ella. Ichika observó con expresión despreocupada mientras Yotsuba se preparaba para continuar practicando, mientras Megumi escribía otro carácter hiragana y esperaba que ellas hicieran lo mismo. No era una mala idea que Yotsuba eligiera practicar escritura. Comparado con sus posibles estudios, era extremadamente simple. Ella levantó perezosamente el bolígrafo de nuevo, mirando el reloj. Habían estado estudiando unos 15 minutos, y aunque habría preferido estar durmiendo en su habitación, podía ser peor. Miró hacia la cocina, medio esperando ver a Miku o Nino, pero ya no estaban allí. Recordó que habían subido a su habitación unos minutos antes tras terminar los platos. Ichika golpeó suavemente el bolígrafo contra su labio antes de decidir enfocarse de nuevo en su escritura. Justo entonces, el sonido de pasos acercándose captó su atención. Miró hacia atrás y vio una figura bajando las escaleras. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro al reconocerla. Itsuki-chan está aquí, anunció Ichika, atrayendo la atención de Megumi y Yotsuba. Itsuki bajó las escaleras lentamente, deteniéndose al final mientras sus ojos escaneaban la habitación. Su mirada finalmente se posó en los tres sentados alrededor de la mesa, y Megumi levantó la vista, estudiándola un momento. No tardó en notar que algo estaba mal, sus hombros estaban tensos y su mandíbula apretada. «Oye, Itsuki», llamó Yotsuba alegremente, saludándola con una amplia sonrisa. «¿Finalmente decidiste salir de tu habitación, eh? Ven a unirte». Itsuki dudó, con los pies sin moverse de inmediato. Ichika decidió intervenir, señalando casualmente las hojas de papel esparcidas sobre la mesa. «Estamos practicando hiragana», explicó. «Te gusta escribir, así que podría ser divertido». «¿Hiragana?», repitió Itsuki, frunciendo el ceño confundida. Se acercó cautelosamente a la mesa, echando un vistazo a la hoja de Ichika antes de lanzarle una mirada inquisitiva, claramente desconcertada por la elección de materia de su hermana. «Queríamos hacer algo ligero hoy», dijo Ichika, palmeando el asiento a su lado. De mala gana, Itsuki se sentó como le indicaron. «Pero tenemos cosas más importantes en las que enfocarnos», murmuró. «No veo mucho sentido en practicar algo tan básico como hiragana». «Bueno, repasar no hace daño», dijo Yotsuba, con su optimismo inquebrantable. «Entonces, ¿te unes?». Megumi permaneció en silencio, con su enfoque en Itsuki. La tensión en su cuerpo era palpable, su inquietud relatando su conflicto interno. Su bolígrafo quedó olvidado en la esquina de su cuaderno mientras continuaba observándola. Itsuki aún parecía insegura, moviéndose ligeramente en su asiento. «No estoy segura, o, tal vez bajaste por otra razón», bromeó Ichika, ladeando la cabeza con una sonrisa traviesa. «¿Ibas camino a la cocina?». Itsuki hizo una mueca ante el comentario antes de resoplar y mirar hacia otro lado. «Solo necesitaba un poco de aire», dijo, con tono plano. «Quedarme encerrada en mi habitación todo el día no es precisamente saludable». Ichika tarareó pensativamente antes de suspirar. Ojalá Miku pensara lo mismo. Yotsuba asintió, con su expresión cambiando a preocupación. «Has estado estudiando mucho, ¿verdad? Debe ser difícil hacerlo todo sola». «Puedo manejarlo», murmuró Itsuki, encogiéndose de hombros para quitarse de encima la preocupación de su hermana. Megumi, sintiendo que este podría ser el momento adecuado, finalmente habló. «¿Cómo van tus estudios?». Itsuki se tensó por un momento, sorprendida por la pregunta. Lentamente se giró hacia él, con expresión cautelosa. Tras una breve pausa, respondió. «Hice lo mejor que pude». Megumi alzó una ceja. «Eso es bueno», dijo. «Pero me gustaría saber sobre tu progreso». «Ya te lo dije», repitió Itsuki, desviando la mirada al suelo. «Hice lo mejor que pude». La preocupación de Yotsuba se profundizó, y se inclinó ligeramente hacia adelante.
¿Estás bien? Preguntó, frunciendo el ceño. Pareces muy estresada. Estoy bien, insistió Itsuki, ya lamentando su decisión de sentarse. Ichika observó a su hermana con cuidado. ¿Tienes hambre? Preguntó, con tono aún ligero pero indagador. Itsuki le lanzó una mirada cautelosa. ¿Te estás burlando de mí? Ichika rió. ¿Tan mal piensas de mí? Solo estoy comprobando. Has estado esforzándote mucho últimamente, y recuerdo que dijiste que te da hambre cuando te excedes. Los hombros de Itsuki se relajaron ligeramente, y suspiró, mirando hacia su regazo. Un poco hambrienta, sí, admitió en voz baja. Tal vez podríamos traerte algo de comer, sugirió Ichika, mirando a Megumi como buscando permiso para pausar la sesión. Megumi dio un leve asentimiento en respuesta, aprobando silenciosamente la idea. Eso estaría bien, murmuró Itsuki, con los dedos jugueteando ociosamente con el dobladillo de su falda. Pero, bueno, hay un problema, comenzó Ichika, haciendo una pausa mientras pensaba. No creo que tengamos nada listo en la nevera, murmuró, frunciendo el ceño. Tal vez podríamos preguntarle a Nino. Yotsuba de repente se mordió el labio como si la hubiera golpeado un pensamiento preocupante. Hablando de Nino, se enojará si desordenamos la cocina antes de la cena. Ichika, sorprendida por la preocupación de Yotsuba, la miró con una curiosa inclinación de cabeza. Pasó un momento antes de que sus ojos se abrieran en una repentina comprensión. Oh, cierto, aceptó, chasqueando los dedos. Su mirada entonces derivó hacia Itsuki, que estaba cerca con una mirada de confusión. Parece que tendrás que esperar un poco. Itsuki frunció el ceño, desconcertada. ¿Esperar? ¿Por qué? Nino estaba quejándose de los platos antes, explicó con un encogimiento casual de hombros. Probablemente no está de humor para cocinar nada ahora. Ya sabes cómo se pone. Mientras decía esto, Ichika observó cómo los hombros de Itsuki caían, claramente decepcionada por la noticia. Un brillo travieso apareció en sus ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa astuta. A menos, claro, que estés dispuesta a probar la cocina de Miku. Instantáneamente, la expresión de Itsuki se transformó en una de horror y rápidamente negó con la cabeza. ¡No! Soltó demasiado rápido, antes de corregirse. Tosió torpemente, intentando ocultar su pánico. Quiero decir, puedo esperar hasta la cena. Ichika no pudo evitar estallar en carcajadas ante el rápido rechazo de su hermana. Buena elección. Definitivamente esquivaste una bala ahí, bromeó, con los ojos brillando de diversión. Supongo que tendrás que soportar el hambre por ahora. Itsuki, sin embargo, parecía menos divertida. Sin nada más que hacer, empezó a reconsiderar su decisión de bajar. Creo que ya despejé suficiente la mente, dijo, mirando hacia las escaleras. Debería volver a mis estudios. Pero Megumi tenía otros planes. Toma el resto, dijo simplemente, con voz calmada pero firme. Sus palabras hicieron que Itsuki se detuviera a mitad de movimiento, girando la cabeza hacia él sorprendida. Él sostuvo su mirada con expresión inexpresiva, con tono tan neutral como siempre. Es solo una sugerencia, pero deberías descansar. Itsuki parpadeó, desconcertada por su franqueza. Se movió ligeramente, ajustando su lazo como si la acción pudiera darle algo de consuelo. Ya descansé, tartamudeó, claramente no esperando esta intervención. Quiero decir, estuve sentada aquí unos minutos, ¿no? 5 minutos no es suficiente, respondió Megumi. Su tono no llevaba juicio, solo lógica simple. Intentar seguir adelante con todo sin darte descansos adecuados solo te frustrará. Te quedarás atascada en el mismo lugar sin avanzar realmente. Aún no convencida, Itsuki se movió incómoda. No estoy tan cansada, insistió. Solo necesito un vaso de agua y puedo volver a estudiar. Megumi le lanzó una mirada indescifrable, claramente no impresionado. Estás exhausta, y todos lo vemos. No tiene sentido fingir. Itsuki se mordió el labio, sintiéndose cada vez más incómoda bajo el escrutinio. Ichika, observando el intercambio, asintió en acuerdo con la evaluación de Megumi. Tiene razón, dijo suavemente. Necesitas un descanso, Itsuki-chan. Pero necesito estudiar, replicó Itsuki, intentando mantenerse firme. Y ustedes también.
Solo, déjenme en paz y vuelvan a su trabajo. ¿Por qué no puedes quedarte un poco más? Preguntó Yotsuba, con voz llena de preocupación. Como dijo Fushiguro-san, necesitas descansar. ¿Por qué no relajarte con nosotras un rato? Pero ustedes también están estudiando, señaló Itsuki, olvidando momentáneamente su postura anterior mientras cuestionaba la lógica de su hermana. Hiragana, sin embargo, dijo Ichika con naturalidad, tomando su bolígrafo y golpeándolo rítmicamente contra su hoja de papel. Itsuki miró la hoja de Ichika por un momento, con su curiosidad momentáneamente intrigada por su punto. La hermana mayor continuó. Puedes unirte a nosotras, ¿sabes? Yotsuba puede prestarte una hoja y todo. Sí, puedo. Dijo Yotsuba orgullosa, ajena al hecho de que podría estar abusando de su buena voluntad con tantas hojas prestadas. Sugerí que descansara, intervino Megumi, lanzando una mirada significativa a Ichika. Podía ver claramente que Itsuki estaba exhausta, y no veía sentido en seguir sermoneándola si iba a empujarse más allá de sus límites. Ichika sostuvo la mirada de Megumi con una sonrisa despreocupada. Lo sé, Megumi-kun, dijo, dando una palmadita tranquilizadora en el hombro de Itsuki. Pero recuerda, mencioné que a Itsuki-chan le gusta escribir, ¿no? Megumi alzó una ceja, e Ichika sonrió más ampliamente. Incluso si estás cansada, hacer algo que disfrutas no debería hacerte sentir peor, ¿verdad? Sugirió. El propio Megumi estaba cansado, y la elección de escritura para su clase estaba pensada para evitar añadir a su estrés o empeorar su opinión sobre ellas, que probablemente no era muy alta desde el principio. Aunque no mostró explícitamente su agradecimiento, tampoco parecía más frustrado. Tal vez Megumi solo era hábil ocultando su irritación, pero Ichika prefería creer que lo estaba manejando bien. Itsuki permaneció en silencio unos momentos, dudando mientras la atención se apartaba de ella. Yotsuba, sin embargo, pronto se giró hacia ella con una brillante sonrisa. Vamos, Itsuki, animó cálidamente. Únete un rato. Será agradable y te sentirás mejor. Itsuki dudó, mirando entre Yotsuba e Ichika. Se sentía atrasada y no podía permitirse parar, pero también se dio cuenta de que no estaba avanzando mucho estudiando sola en su habitación. ¿Sabes? Intervino Ichika con actitud despreocupada, no se trata solo de descansar. A veces, tomar un descanso y hacer algo que disfrutas puede ayudarte a estudiar mejor después. Itsuki luchó por rebatir la lógica razonable de Ichika. La perspectiva de un breve respiro empezó a parecer más atractiva mientras sopesaba los beneficios. Con un suspiro resignado, accedió a regañadientes. De acuerdo, concedió, relajando ligeramente los hombros. Supongo que un pequeño descanso no haría daño. El rostro de Yotsuba se iluminó con satisfacción mientras aplaudía. ¡Genial! Te presto una hoja. Exclamó, extendiendo la mano para arrancar otra página. No, no tienes que hacerlo, intervino rápidamente Itsuki. Mi mochila está ahí. Señaló su mochila en la esquina, que contenía su cuaderno ya que tenía otro además del que llevó a estudiar a su habitación. Ah, está bien, dijo Yotsuba con un encogimiento de hombros, pero su sonrisa permaneció intacta. Asintió y saltó hacia la mochila de Itsuki, recuperando el cuaderno con un tarareo. Mientras tanto, Ichika se sentó de nuevo, con expresión contenta mientras observaba la pequeña victoria. Aquí tienes, dijo Yotsuba, entregándole el cuaderno a Itsuki con una sonrisa. Ahora puedes unirte a nosotras. Itsuki tomó el cuaderno, con su reticencia desvaneciéndose al ver el genuino entusiasmo de su hermana. Gracias, dijo, con tono más suave. Solo me sentaré aquí un rato. Megumi observó la escena en silencio, sin mostrar mucha reacción. Si Itsuki estaba dispuesta a unirse, no había necesidad de presionarla más. Miró a las tres chicas a su alrededor, reflexionando sobre el cambio de tener solo una estudiante el día anterior a ahora tener tres. No estaba seguro de si Itsuki se convertiría en una participante habitual en sus lecciones, ni tenía grandes esperanzas. Pero al menos era algún progreso. De acuerdo, empecemos, dijo tras un momento, tomando de nuevo su bolígrafo y dirigiendo su atención al papel. Hiragana, ¿verdad? Preguntó Itsuki en voz baja, tomando un bolígrafo de Yotsuba. Antes de que Megumi pudiera responder, Ichika intervino con tono juguetón. En realidad, ¿qué tal si escribimos poesía?
Sugirió. No tiene que ser nada complejo, solo algunos textos divertidos. Megumi le lanzó una mirada desconcertada a Ichika, sin entender de dónde venía esta sugerencia. Aunque tenía aprecio por la poesía, parecía fuera de lugar dado que supuestamente debían enfocarse en hiragana. ¿Poesía?, murmuró Itsuki, con expresión cautelosa mientras anticipaba hacia dónde iba esto. ¿En serio, Ichika? ¿Por qué no? ¿Te encanta la poesía?, exclamó Ichika con una amplia sonrisa, girándose hacia su hermana. Siempre estás garabateando poemas, después de todo. Un leve rubor subió a las mejillas de Itsuki mientras apretaba el agarre en el bolígrafo, claramente desconcertada por el inesperado foco en sus intereses personales. La idea de que su inclinación por la poesía fuera expuesta era algo mortificante, especialmente porque temía que pudiera parecer trivial o cursi. Pero Megumi miró a Itsuki con un toque de intriga. Descubrir que tenía interés en la poesía era una inesperada coincidencia, por pequeña que fuera. Sigue siendo un pasatiempo, ¿no? Presionó Ichika con tono juguetón, inclinándose hacia Itsuki con un brillo travieso en los ojos. ¿Y por qué estás tan tímida de repente? Nadie va a juzgarte. Añadió con una risa. Itsuki tragó saliva con fuerza, con las mejillas enrojeciendo por una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. La presión de la situación empezaba a hacerla reconsiderar su decisión de unirse al grupo de nuevo. Yotsuba observó la interacción con una cálida sonrisa, apreciando la dinámica. Carraspeó para volver a enfocar la atención de todos y se unió con una alegre sugerencia. Oye, mantengámonos en el camino. La poesía suena como una gran idea, ¿no crees, Fushiguro-san? Dirigió una mirada esperanzada hacia Megumi. Megumi consideró su sugerencia un momento antes de encogerse despreocupadamente de hombros. Me parece bien, respondió. Ok. Canturreó Ichika, rodeando los hombros de Itsuki con un brazo y dándole un apretón amistoso. Luego tomó un bolígrafo con la mano libre. Entonces es poesía. A pesar de su persistente vergüenza, Itsuki logró levantar la mirada para encontrarse con los ojos alentadores de Yotsuba. Sus ojos luego se movieron hacia Megumi, que llevaba una expresión indiferente. Las palabras de Ichika resonaron en ella. Probablemente nadie la juzgaría. Con un suspiro resignado, Itsuki tomó de nuevo el bolígrafo. De acuerdo, hagamos poesía, aceptó suavemente, con voz teñida de una mezcla de aceptación y reticencia. El rostro de Yotsuba se iluminó con satisfacción ante el resultado, claramente complacida con cómo estaban saliendo las cosas. Una vez más, habían ajustado la clase para acomodar la necesidad de relajación de una participante. Podía parecer perjudicial para sus estudios, pero para ella, la felicidad y el confort de quienes la rodeaban eran mucho más importantes. ¿Por qué no decidimos un tema para nuestros poemas?, sugirió Ichika con una sonrisa divertida. Nos dará un punto de partida. ¿Un tema?, repitió Itsuki, alzando una ceja mientras miraba a Ichika. Sí, un tema, dijo Ichika con naturalidad, dándole a Itsuki un apretón juguetón. ¿Qué tal, no sé, comida? El rostro de Itsuki se iluminó momentáneamente ante la mención de comida. Sin embargo, al captar la sonrisa traviesa de Ichika, se dio cuenta de que su hermana probablemente solo estaba bromeando. Su humor cambió abruptamente, ensombreciéndose mientras la frustración tomaba el control. Oye, déjenme en paz, protestó Itsuki, sintiéndose irritada. La mención de comida, especialmente cuando ya tenía hambre, solo aumentó su molestia. Ichika estalló en carcajadas, apoyando la cabeza suavemente contra la de Itsuki. Oh, vamos, ¿qué hice ahora?, preguntó, con voz cargada de fingida inocencia. Itsuki simplemente resopló en respuesta, con expresión mezcla de irritación y vergüenza mientras se giraba, frunciendo más el ceño. La risa de Ichika continuó un momento antes de que sacudiera la cabeza, recuperando la compostura. De acuerdo, dijo, lanzando una mirada a Yotsuba y Megumi. Pero hablaba en serio sobre el tema. ¿Alguna sugerencia? Megumi permaneció en silencio, con su actitud sin cambios, mientras Yotsuba colocó una mano en la barbilla, perdida en sus pensamientos. Murmuró Yotsuba, frunciendo el ceño mientras consideraba las opciones. Tras un momento de contemplación, su rostro se iluminó con una idea. Ya lo tengo. ¿Qué tal ese?
De repente se detuvo a mitad de frase, con los ojos muy abiertos al recordar un detalle importante. A Megumi no le gustaban los deportes. Escribir poesía sobre deportes podría no resonar con él. Aunque Yotsuba no era poeta, sabía que crear poesía sobre algo que uno no disfruta podía ser desafiante. Se mordió el labio pensativamente y luego se encogió de hombros. Olvídalo, dijo, captando la mirada inquisitiva de Ichika. De acuerdo, dijo Ichika, dirigiendo su atención a Megumi. ¿Y tú, Megumi-kun? ¿Alguna idea? Preguntó, intentando animarlo. Ninguna, respondió Megumi secamente. Ichika suspiró con una sonrisa juguetona. Muy útil, bromeó suavemente antes de cambiar su mirada hacia Itsuki, que aún parecía algo distante. ¿Y tú, Itsuki-chan? ¿Algún pensamiento? Itsuki tardó un momento en procesar que le hablaban, desviando la mirada hacia Ichika. Tras una breve contemplación, se encogió despreocupadamente de hombros. Cualquier cosa está bien, respondió. Vaya, ¿dónde está tu creatividad? Replicó Ichika con una ceja alzada, con una sonrisa astuta curvándose en sus labios. Bueno, parece que le toca a la hermana mayor decidir el tema. Esto probablemente era una mala idea, pero ninguno de los demás parecía inclinado a discutir, ellos mismos habían traído esto sobre sí mismos. Ichika frotó las manos con dramatismo, claramente disfrutando el momento. Y ya sé exactamente qué tema elegir. Anunció con entusiasmo exagerado. Yotsuba se inclinó ansiosamente, con los ojos brillando de anticipación mientras esperaba la elección de su hermana. Ichika extendió los brazos ampliamente en un gesto grandioso y declaró: el amor. La reacción inmediata de Itsuki fue un ceño fruncido, entrecerrando los ojos mientras miraba a su hermana mayor. Espera, ¿qué? ¿Amor? ¿En serio, Ichika? Yotsuba jadeó, llevándose las manos a la boca por la sorpresa. ¿Amor? Exclamó. ¡Qué idea brillante! ¿Cómo no se me ocurrió eso? Megumi alzó una ceja. Aunque el amor parecía un tema algo genérico, era sin duda uno accesible para escribir. ¿Qué? Preguntó Ichika, con diversión bailando en sus ojos al observar la reacción de Itsuki. ¿Me estás diciendo que no te gusta el amor? No es eso, es solo... comenzó Itsuki, con la voz apagándose mientras luchaba por articular sus pensamientos. Con un suspiro resignado, miró hacia otro lado, rindiéndose a la situación. Lo que sea. Ichika rió, con la mano jugando juguetonamente con el cabello de Itsuki. No te pongas tan nerviosa, dijo con tono ligero. No tiene que ser amor romántico. Puede ser platónico o fraternal también. Y era precisamente este tipo de amor el que Megumi entendía bien, dados las dos personas extremadamente importantes en su vida que encarnaban ese tipo de afecto. Parpadeó unas cuantas veces, intentando sacudirse el sueño que amenazaba con vencerlo. Con un encogimiento casual de hombros, tomó su bolígrafo. Me parece bien, respondió con tono despreocupado. Para mí también. Se unió Yotsuba con entusiasmo, tomando su bolígrafo con expresión determinada. Voy a poner todo mi corazón en este poema. Probablemente saldría mal ya que no era muy buena en poesía, pero lo intentaría con todas sus fuerzas. Ichika, satisfecha con las respuestas, volvió su atención a Itsuki. ¿Y tú, Itsuki-chan? Preguntó con una cálida sonrisa. ¿Alguna queja? Itsuki dudó un momento, con los dedos acercándose a su bolígrafo. Ninguna, murmuró a regañadientes. Entonces está decidido. Declaró Ichika con una sonrisa radiante. Vamos a escribir poemas sobre el amor, y el mejor poema ganará un premio. ¿Un premio? Preguntó Itsuki, frunciendo las cejas confundida. No sabía que esto era una competencia, un premio. Exclamó Yotsuba, con su curiosidad picada. ¿Cuál es el premio, Ichika? Una palmadita en el hombro y un felicitaciones, respondió Ichika simplemente. Yotsuba jadeó. ¡Guau! Itsuki hizo una leve mueca pero se resignó a la situación, sabiendo que el comportamiento de Ichika era solo parte de sus habituales payasadas. No era nada con lo que no hubiera lidiado antes. Megumi, mientras tanto, permaneció en silencio, con la mirada volviendo a su papel. Aunque participar en una actividad tan trivial no era típicamente de su agrado, la encontró lo suficientemente inofensiva como para participar.
Entonces, ¿todos listos? Preguntó Ichika, escaneando al grupo con una mirada expectante. Sí, lo estoy. Declaró Yotsuba con renovada determinación, con su entusiasmo palpable. Voy a ganar este premio. Su emoción por la modesta recompensa era notablemente intensa. Megumi no expresó sus pensamientos, pero su silencio transmitía una aceptación tácita del arreglo. Itsuki se movió incómoda en su asiento, ajustando su postura mientras se preparaba para empezar. Estoy lista, murmuró en voz baja, apenas por encima de un susurro. Ichika asintió con aprobación, con su energía intacta ante las respuestas apagadas. Tomó una profunda bocanada de aire y, con un dramatismo teatral, anunció. Entonces, que comience el torneo. Itsuki alzó una ceja ante el término grandioso torneo, pero simplemente suspiró y colocó su bolígrafo en el papel, lista para comenzar. Yotsuba, en contraste, irradiaba entusiasmo. Por alguna razón. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro mientras emocionada planeaba ideas para su poema. Megumi mantuvo su actitud compuesta, sin mostrar ni emoción ni descontento, su expresión permaneció como una máscara neutral. Ichika, observando la escena con satisfacción, permitió que una sonrisa se extendiera por su rostro. Se dio un pequeño asentimiento de aprobación antes de dirigir su atención a su propio papel. Aunque esto no era exactamente una sesión de tutoría convencional o efectiva, los participantes parecían estar divirtiéndose. La mayoría de ellos. Además, el día apenas comenzaba. Fin del video. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.